Los que están remotos me escuchan bien. Bueno, perfecto, responden. Bueno. Habíamos quedado en calcular el determinante de una matriz triangular, ¿sí? Y vimos que era multiplicar los elementos de la diagonal principal, ¿sí? Hoy vamos a ver algunas propiedades para poder calcular un poco más fácil el determinante de una matriz cuadrada, ¿sí? Recordemos que calcularlo por la sola definición, pues bueno, le invierte mucho tiempo, ¿sí? Le pide mucho tiempo bueno, es muy fácil complicar, es muy fácil equivocarse. Si aplicamos las propiedades que les voy a enlistar hoy, pues se van a dar cuenta que es mucho más fácil calcular el determinante, ¿sí? Y bueno, y lo repito, ¿sí? Yo lo dije la semana pasada. El objetivo es llevar la matriz a una matriz triangular, sea superior o inferior, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos con este primer teorema, o bueno, esta primera propiedad. Bueno, y esta primera propiedad nos dice que el determinante del producto es igual al producto de los determinantes, ¿sí? Esa es la primera propiedad. Recordemos que el determinante solo se puede calcular para matrices cuadradas, ¿no? Entonces, pues aquí ya no hay, pues cuando estamos en el caso de matrices cuadradas, no es necesario preocuparnos por la condición, ¿no? Porque ya la cumple de inmediato, ¿sí? Entonces se pueden multiplicar matrices cuadradas del mismo tamaño, sin importar, bueno, sí, A, B y B por A pues se pueden multiplicar. Sean A como B, matrices cuadradas, ¿sí? Y así se calcula el determinante. Creo que, pues, no sé, eso es como muy claro. ¿Será que hace falta hacer un ejercicio, un ejemplo, para verificar esto o no? Bueno. No me olvides multiplicar otros resultados y ya, ¿no? Eso es muy fácil. Pues yo lo voy a escribir y ustedes verán si lo escriben o lo comprueban, ¿no? Voy a afirmar cosas, pero no los voy a demostrar. Por ejemplo, vamos a tener esta matriz. Igual esto lo pueden conseguir en el libro. ¿Sí? 3, 1, 4. ¿Se alcanza a ver? Mire. 0, menos 2, 5. Esta matriz la voy a llamar A. Aquí tengo otra matriz B, que es 1, menos 2, 3, 0, menos 1, 4, 2, 0, menos 2. ¿Sí? Ahora voy a calcular el producto de A y B. ¿Sí? ¿Cuánto nos dará? Pues bueno, no es necesario porque ya la tengo. ¿Sí? 5 menos 1 menos 5, 11 menos 7, 5, 10, 2 y menos 18. Listo. El determinante de A por B, en este caso, ¿cuánto nos dará? Bueno, aquí dice que nos dio menos 1,28. ¿Sí? El determinante de A, ¿cuánto nos da? 16. ¿Sí? Y el determinante de B, ¿cuánto nos da?
menos 8. ¿Sí? Entonces, este menos 1,28 se puede escribir como 16 multiplicado por menos 8, ¿sí? Y eso pues es el determinante de A multiplicado por el determinante de B. Entonces, pues da, ¿no? Este es un ejemplo, pues, para verificar que esto sí se cumple. Pues, y ya. No porque es un teorema, es una propiedad, ya siempre se va a cumplir. Bueno, ¿será que esto ocurre con la suma? Es decir, ¿será que el determinante de la suma es igual a la suma de los determinantes más determinante de B? ¿Qué dicen ustedes? Ahorita aquí, que sí. ¿Cómo? Sí. Ah, ¿seguro? ¿Qué dicen los demás? Sí, sí. ¿No? Pues Luis, ¿qué dice? Los remotos, ¿qué dicen? Bueno, muchachos, pues la verdad es que eso no se cumple. Y esto no siempre se cumple. Tal vez en ese ejercicio hay alguna condición. ¿Sí? Sí, en la parte en que sí, como con la matriz científica o algo así. Exacto. Sí, En general, no es. esos puntos, sí, no. En caso muy concreto, como sumar dos R, pero no sé qué. O como matriz científica como la cero, así, ¿sí? Para la matriz cero se debe cumplir, ¿no? Sí, claro. Para la matriz 0, sí. Sí, pues da lo mismo, la vida determinante. Bravo. Hay condiciones para las cuales sí se cumplen, ¿no? Pero en general no. Y vamos a considerar este ejemplo, muchachos. Entonces, tenemos la matriz 1, 2, 3, 4. Tenemos esta matriz. Y esta otra matriz. 3, 0, menos 2 y 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos daría A más B? Nos daría aquí 4, 2, 1, 6, ¿cierto? Sí, nos quedó bien. El determinante de A que es igual, en este caso. 6. ¿Seguro? Pero pues 4 por 6 menos 2. ¿Menos 2? El determinante de B, 6. Listo. Y el determinante de A más B, 22. 22, ¿cierto? Y 22 es diferente de 6 más menos 2, ¿cierto? El 4 por ejemplo. Que sería 4. Exacto. Entonces, en general no se cumple, ¿sí? Y esto es un contraejemplo. Sí, la pregunta interesante sería entonces, ¿bajo qué condiciones sí se cumple esa igualdad? ¿Quién sabe? Pero es una pregunta interesante, ¿no? ¿Bajo qué condiciones el determinante de la suma es igual a la suma de los determinantes
Interesante. Bueno, preguntas. ¿Eso se trae en el parcial? ¿Quién sabe? Ay, bueno. Ya tenemos tarea para preparar. Preguntas, ¿no? ¿Ninguna? Bueno, vamos a ver entonces ahora una segunda propiedad, ¿no? Ya llevamos una propiedad y esta observación, ¿no? Que es importante, ¿no? La segunda propiedad nos dice que si tenemos una fila o una columna de ceros en una matriz, ¿cuál va a ser el determinante? Una fila de cero. Cero. Cero, sí, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? No. Pero antes de eso vamos a hablar un poquito sobre las operaciones no entre filas, sino entre columnas de una matriz, ¿sí? La verdad es lo mismo, sí, es básicamente lo mismo, solamente cambia la notación, ¿sí? Y ya tocado este punto, pues tengo que hacer algunos comentarios, ¿no? He notado que en los quizzes y en los parciales, cuando van a hacer operaciones entre renglones de una matriz, digamos, me colocan la operación donde se les da la gana, ¿sí? Algunos, no todos, ¿sí? Y eso confunde, eso confunde. Entonces, si por ejemplo vamos a cambiar este renglón de esta matriz, pues escribimos la operación acá, ¿sí? Ay. Eso es un poco más claro para mí, ¿sí? Y tal vez nos evitemos que un punto de 1,6 les valga 1,4, por ejemplo, o 0,6, Tal vez sí. ¿sí? Entre más claro ustedes escriban, pues mejor, yo más entiendo. Es eso, ¿no? Tenganlo presente. Y más ahorita que vamos a hacer también operaciones entre columnas. ¿Se colocan ahí? Bueno, eso lo voy a explicar aquí. Entonces, voy a recordar las operaciones entre renglones, ¿no? O entre filas, ¿sí? Algunos los denotan por F, pero en este caso creo que los estamos representando por R, ¿cierto? Y hay tres operaciones, creo, elementales, ¿no? Sí. Podemos intercambiar renglones, ¿no? Que se escribe de esta forma. ¿Sí? Este renglón lo intercambio por este renglón. ¿Sí? Esa es una operación, ¿cierto? ¿Cuál sería otra operación? Esto no resta. Exacto, pero la más fácil, otra más fácil, sería multiplicar por escalares, ¿sí? Multiplico por un escalar un renglón de la matriz, ¿sí? Siempre y cuando ese escalar sea diferente de cero. Puede ser cero, claro, pero digamos no es... Pues cuando nos convenga multiplicar por cero, pues multiplicamos, ¿no? Pero en general, pues no se busca eso, ¿no? Listo. Y una tercera operación, ¿cuál sería? Sumar a renglones múltiplos escalares de otro renglón, más c multiplicado por r sub j, ¿sí? Le estoy sumando al renglón i un múltiplo escalar de otro renglón, ¿sí? El renglón j. Y aquí, pues, c nuevamente es diferente de 0. Bueno, esas son las tres operaciones entre renglones, al menos las básicas, las que se enseñan en álgebra lineal 1, ¿sí? Para columnas, pues son las mismas, si lo único que cambia es la notación, ¿sí? Entonces ya no vamos a representarlo por la letra R, sino por cuál letra. Blanco es gallina lo pone, ¿cómo? La C. No en la C, sí, la C de columna. Entonces cuando vayamos a hacer una operación a una matriz, vamos a saber si es una fila o si es una columna de acuerdo a la notación, ¿sí? Por ejemplo, a ver si se alcanza a ver, sí. Por ejemplo, si yo escribo aquí C1 menos 2 veces C2, ahí se entiende que estoy haciendo una operación entre columnas, ¿sí? Y si yo en vez de colocar C y C coloco pues la R,
pues ya sabemos que es una operación entre renglones o entre filas. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros los remotos? Ah, sí, el pulgar. Bueno, listo. Dicho eso, muchachos, lo otro que me queda por mencionar es que todas las propiedades que voy a mencionar aquí cumplen tanto para filas como para columnas, ¿sí? O sea, si reemplazamos la palabra filas por columnas, también es verdad la propiedad, ¿sí? Por ejemplo, pues la que estábamos mencionando ahorita antes de yo pues realizar este paréntesis, ¿no? Propiedad 2. Todo en la cámara. Pensando, mirando la nada, pensando en el todo. A ver. Y cualquier renglón o fila, lo mismo. Columna. Si cualquier renglón o columna de una matriz A es 0, entonces el determinante de la matriz es 0. Sí, es la primera propiedad. Bueno, es la segunda que diga. Y pues claramente, ¿no? Esta matriz yo no lo digo, pero pues debe ser cuadrada para hablar de determinante. Sí. Y es claro, yo creo que es claro, ¿no? Se ve porque va a 0. Entonces, pues bueno, voy a pasar de una vez a la siguiente propiedad. La propiedad 3. ¿Sí? La propiedad 3 nos dice que, bueno, la propiedad 3 nos dice que cuando multipliquemos un renglón por un número, eso lo que hace es afectar el resultado del determinante, ¿sí? Es decir, bueno, voy a hacer un ejemplo más bien y se los explico. Pues vamos a considerar esta matriz. 1, menos 1, 2, 3, 1, 4, 0, menos 2, 1. La matriz A. ¿Sí? Vamos a multiplicar el renglón 2 por 4. 4 veces el renglón 2, ¿cierto? Y eso nos da como resultado una matriz B, ¿sí? ¿Cuál es esa matriz B? Sería esta, ¿no? 12, 4, 16, 0, menos 2, 5, ¿sí? ¿Cuál es el determinante de la matriz A? ¿Quién me ayuda? Profe, ¿podría mover un poquito la cámara, por favor? Ok. ¿Cuál es el determinante de la matriz A? ¿Y cuál es el determinante de la matriz B? ¿Qué relación tiene con este 4? A ver, José Luis, ¿cuál es el determinante de la matriz A? No debes de averiguar. Ah, ¿les iba a responder en el parcial? Eso no se puede sacar de uno así, ¿no? Sí, no. Pues, Toca uno por uno. pues No, es coger fácil. uno o con espera. Está fácil, muchachos. 2. Creo que es 2. No, da 16. A mí me dio 16. Pero igual, pues, Cuidado. Los dioses también se equivocan.
este determinante de beta Yo me quiero decir por cuál. 64. ¿Qué es eso? Uy, ¿cómo se va hablando? 4 por 16, ¿cierto? Bueno, y 16 ya sabemos que es el determinante de la matriz A. ¿Sí? ¿Qué relación entonces, o ustedes cómo lo explicarían en palabras? ¿Qué relación ven? Es que 4 está todo, o sea, todo un ciclo de conversiones. Diga lo más fácil. Esos tres se están, o sea, esos tres van a multiplicar a todos. O sea, es como si fuera la misma original, solamente que multiplican. Multiplica el determinante por un escalar, ¿no? Bueno, buen intento. ¿Cómo le explicarían, cómo se lo explicarían ustedes a su mamá para que lo entendieran? Por ejemplo, No, mi mamá. que le diga, mijito, ¿qué vieron hoy? No, mamá, pues Se igual va a que multiplicar 4 por la original. Pues cada operación con que se le haga un renglón va a afectar. O sea, Que cuando las operaciones son multiplicaciones. sí, obviamente. Entonces Entonces, yo lo diría como multiplicar un renglón a una matriz implica multiplicar por ese mismo factor el determinante de la matriz original. Porque estamos diciendo. Algo así, ¿no? Eso sería, ¿sí? Pero en la práctica, muchachos, en la práctica esta propiedad la vamos a decir que es la propiedad de factorizar, ¿sí? De factorizar. Y más adelante que hagamos un ejemplo, vamos a ver por qué yo le digo así, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta. O sea, uno puede. Factorizar. Coger una matriz y. pero es lo que me Factorizar explican todos. con los renglones. Por ejemplo, ese renglón está multiplicado por 4, ese renglón es Algo así, sí. Uy, sí. Qué loco. Y A bueno, ver, y eso vale también para columnas, ¿sí? Si yo cambio esta R por la C de columna, ¿sí? Da igual. es que ahí no se puede factorizar más. No se puede factorizar más. Papá. No, o sea, pero fue usar un 4, pero yo me refiero que eso sirve más cuando se tiene una matriz, dice, por ejemplo, este renglón es multiplicado por 4, ¿no? Con columna de una matriz A es multiplicado por un escalar C. Entonces, el determinante se multiplica por C, ¿sí? Y aquí pues lo voy a resaltar, ¿no? Voy a resaltar que esto se va a llamar factorizar en la práctica, ¿no? Listo. Vamos por la siguiente propiedad, muchachos. La propiedad, ¿cuál? 4. Si intercambiamos un renglón o una fila, renglón y fila es lo mismo, por un renglón o una columna, ¿sí? Si intercambiamos este renglón por cualquiera de los dos, lo que va a hacer eso es afectar el determinante en un signo, ¿sí? Como para que me entiendan mejor. Siempre que voy a intercambiar filas o columnas, tengo que multiplicar por -1 el determinante, ¿sí? Es decir, si a esta matriz le cambio una vez un renglón, por ejemplo, tengo que multiplicar el determinante por -1, ¿sí? Si hago un intercambio de una fila y después intercambio otra columna, tendría que multiplicar 2 veces -1 al determinante, ¿sí? Pero eso pues va a dar 1. Entonces, cuando hago intercambios pares, digámoslo así, pues el determinante va a seguir siendo el mismo. Si hago intercambios
el determinante va multiplicado por -1, ¿cierto, Noelia? Sí. Está copiando. Está estudiando por osmosis. Listo. Esa es la propiedad que voy a copiar a continuación. ¿Sí? No puede ser. Vamos a echar plan. Sí, ya. Sí, qué calor. Listo. Nunca han tenido. No, estamos en una universidad pública. A ver, entonces, ¿qué dice esta propiedad? Propiedad 4. El intercambio de cualquier par de pilas, columnas, tiene el efecto de multiplicar el determinante por -1. Sería la propiedad 4. Y vamos a hacer un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Ejemplo. Vamos a considerar la misma matriz de allá. Sí, la matriz A. La voy a volver a escribir. 1, -1, 2, 3, 1, 4, 0, -2, 5. La matriz A. Ya sabemos que el determinante de esa matriz es 16. ¿Sí? Bueno. Vamos ahora a intercambiar filas y columnas. Vamos a ver, por ejemplo, intercambiemos esto, hagamos esto. Bueno, aquí qué hice yo. Cambié R1, lo cambié por R3, ¿cierto? Hago columnas porque no me suena por columna de no me confunden. Entonces, 0, -2, 5, 3, 1, 4, 1, -1, 2, ¿cierto? Eso nos produce esta matriz que la voy a llamar la matriz B. ¿Sí? ¿Cuál es el determinante de la matriz B? Debería dar -16, ¿sí? Yo no voy a hacer la cuenta, pero eso da. Pero siempre va a dar. Siempre. 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 O sea, con la matriz y con la matriz negativa da Las cuadradas. Esas propiedades se aplican para cualquier tamaño. O sea, cuadrada. Ajá. Una matriz A de n por n. Si por ejemplo cambiamos la columna 1 por la columna 2, ¿sí? ¿Qué nos da? A ver, sí.
Entonces nos daría menos 1, 1, 2, 1, 3, 0, 2, 4, 5. Y esta matriz vamos a llamarla la matriz C. Entonces, el determinante de la matriz C, pues yo no lo voy a calcular, pero debería dar menos 16, ¿sí? Les queda a ustedes de tarea a ver si da eso. Pero está cambiando las columnas de la primera fila de A o de B. De A. Si fuera de ver, quitaría 16. Listo. Entonces, esta también es importante, ¿no? Esta propiedad. Bueno, preguntas. Para la adaptación del intercambio entre columnas, todo lo de las operaciones entre columnas, hay que ponerlo en un sitio en específico o en un sitio en específico. Pues aquí, pero digamos, sí, ahí sí queda como difícil, ¿no? Yo creería que cualquier lado, pero de acá, ¿no? O sea, siempre se escribe la operación a la derecha de la matriz, ¿sí? Y como son columnas, pues ahí sí se debería colocar en cualquier sitio. Otra pregunta. ¿Qué sería? Y ya no somos muy de ¿no? Lo de Gauss. Pero en lo de Gauss también se puede aplicar Eso lo va a necesitar para... lo de columnas. Sí, ¿Vale? Y pues no es porque no es necesario. Pues hubiera sido como más fácil, por ejemplo, multiplicar una columna por cero, pues no para dice el ritmo más fácil, o como que más, el ritmo más fácil como la solución, 27%. La propiedad 5, muchachos, nos dicen que si una matriz, a ver, ¿cuál es? Si tiene una matriz dos filas o dos columnas iguales, entonces el determinante va a ser 0. ¿Sí? Si una matriz A tiene dos filas o columnas repetidas, entonces el determinante es 0. ¿Sí? Raro, ¿no? Eso se ve raro, pero se cumple. Entonces, pues bueno, no lo voy a, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, vamos a anunciar otra propiedad que es parecida a esta. La propiedad 6. La propiedad 6 es similar a la 5, ¿sí? Entonces, ya no vamos a tener dos filas o dos columnas iguales, sino una de esas filas o una de esas columnas es múltiplo escalar de la otra, ¿sí? Si las tres son iguales, ¿Y si cómo? si las tres son iguales, Pues va a dar 0. también, Bien. Sí, porque aquí la propiedad solo le pide que al menos 2. Usted tiene 3, igual tiene 2 también. A ver, si una fila o columna de A es múltiplo escalar de otra fila o columna, entonces el determinante de esa matriz va a ser 0. Ajá. Entonces, no parece. ¿Cierto? ¿No parece? Y cuando un determinante va a ser multiplicado, ¿Sabe?
De ahí, digamos, Es invertible. ¿quién no es invertible? Cuando haces que no es invertible, Sí, sí, sí. Entonces, entonces, Por ejemplo, vamos a calcular el determinante de esta matriz. Si se fijan, este renglón es múltiplo escalar del primero. ¿Sí? Sí. Ajá. Y bueno, según ese teorema, según la proposición 6 o la propiedad 6 que diga, el determinante debe dar 0, ¿no? Yo no lo voy a calcular, ahí les queda de tarea. Si da 0, ¿quién lo calculó? El determinante. Preguntas. Por ejemplo, en la propiedad 5 y 6, en un ejercicio para comprobar eso, ¿solamente sería citando la propiedad o habría que hacer el desarrollo del ejercicio? Citando la propiedad. Esa es la idea, utilizar las propiedades. Entonces, usted diría por la propiedad 5, por ejemplo, o podría decir como la matriz tiene como la matriz tiene un renglón que es múltiplo escalar de otro, entonces el determinante debe dar 0. Podría decirlo así. ¿Sí le dio 0? Sí. Sí. Listo. Vamos con la siguiente propiedad. entonces, o sea, esa no sirve mucho como para no creo que salga así de fácil. No sé. Ya voy a terminar de dar las propiedades y ya les explico, digamos, cómo aplicar estas propiedades a un ejercicio. Si se suma un múltiplo escalar de un renglón, ok. Propiedad 7. Propiedad 7, ¿sí? Dice, si sumo un múltiplo escalar de un renglón a otro renglón, entonces el determinante no cambia. El determinante no cambia. Y esa sí solo sirve para la función. No, eso también sirve para las columnas. Muy bien, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí entre paréntesis igual a columnas, ¿sí? Es decir, reemplazamos la palabra renglón por columnas, ¿sí? Y también es cierto. Listo. ¿Se alcanza a ver? Sí, se alcanza a ver. Vamos entonces a realizar un ejemplo de esa propiedad. Vamos a considerar esta matriz otra vez. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Esta matriz A. ¿Sí? La voy a volver a escribir. 1 menos 1, 2, 3, 1, 4, 0, menos 2, 5. ¿Sí? Esa es la matriz A.
Ya sabemos que el determinante da 16, ¿sí? Listo, vamos a realizar una operación entre filas. No sé, cualquiera. ¿Aquí cuál hice? No, aquí no hice ninguna. Vamos a la R1 más R2. R1 más R2. ¿Y cuál cambio? ¿No? ¿Cuál cambio? A ver, R2 lo voy a cambiar por R2 más R1. Sí, era para buscar como un cero así como Yo no tengo la fototeas ni por eso. Entonces eso nos va a dar una matriz B, ¿cierto? Entonces el primer renglón lo dejamos quieto, igual con el último. ¿Cuánto da acá? 4, ¿cierto? Aquí da 0 y aquí da 6. ¿Cuánto da el determinante de esa matriz B? Debería dar 16, pero yo no lo voy a hacer. Determinante de B. O sea, puede ser cualquier operación, no, cualquiera no. ¿Sí? esa es la más conveniente. Ahí ya estoy haciendo, mira, ya estoy sumando un múltiplo escalar de un renglón a otro renglón. ¿Sí? Claro, el 1. Entonces, si colocaron 3, R2 más 3R1, también da 1. Eso es un múltiplo escalar. El múltiplo escalar sería 3R1. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? Propiedad de los campos. Listo. Calcula el determinante de B, a ver cuánto te da. La propiedad dice que debería dar 16. O sea que cuando realizamos este tipo de operaciones en una matriz, el determinante no se afecta. ¿Sí? Digamos, a diferencia de de si cambio una fila o una columna, ¿sí? O si factorizo un número, ¿sí? Ahí sí me va a cambiar el determinante. Pero si hago una operación similar a esta, no me va a afectar el determinante, ¿sí? ¿Alguien ya calculó el determinante de B? Muchachos, ¿así quieren pasar el curso? ¿No me da pereza? Sí, R2 lo voy a cambiar por este renglón. R2 más R1. ¿Sí da 16? ¿Seguro? Sí. No solo me dice lo que quiere escuchar. No, porque Listo. Eso da 16, ¿no? Ustedes verán si lo comprueban. Claro, 16. Comprueben. ¿Está verdad? Listo. Bueno, hasta que no lo comprueben, no avanzo. Se las hago, pues. Háganme profesor. No, mentiras, ya. Pero el profesor no sabe multiplicar. El profesor no sabe multiplicar. entonces la propiedad 6 es un entre la 5 y la 3. La propiedad, ¿qué? 6 es un entre la 5 y la 6. Da 0 porque pues, es como si fuera una columna pero multiplicada por otro número. La misma fila pero multiplicada por otro número. Eso. Y como fuera multiplicado por cualquier vaina, vamos a mandar. Eso, sí. Es verdad. O sea, es como un caso particular. Entonces ya digo. O sea, eso se llaman colorarios. ¿Tenemos clase otra vez? No, no es eso.
Con que se quedó captado en cámara. Me tiró. A ver, vamos a realizar este ejemplo. Vamos a calcular el determinante de esta matriz. A ver, 1, 3, 5, 2, 0 menos 1, 3, 4, 2, 1, 9, 6, 3, 2, 4, 8. Determinante de 4 por 4. ¿Cuántos determinantes 3 por 3 se necesitan hacer para 4? ¿Y cuántos 2 por 2? 2. Sí, o sea, hacerlo por la definición está muy difícil, muy difícil, no, muy largo. ¿Sí? Vamos a aplicar entonces todas esas propiedades que yo mencioné. ¿Sí? Lo primero, muchachos, es ver si ese determinante da 0 o no da 0. ¿Sí? Y es muy importante hacer eso porque si ustedes se dan cuenta que eso da 0, pues ustedes se van a ahorrar mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tal que ustedes empiecen a hacer cosas ahí y lleguen a que el determinante es 0? Entonces, pues pudiendo, digamos, inspeccionarlo así de rapidez, sí, se van a ahorrar un montón de tiempo, es lo que les quiero decir, ¿sí? Y entonces, ¿uno cómo hace para mirar si el determinante da 0? Con las columnas a la fila, ¿no? Son iguales. Sí, si O tiene múltiplos que no son. múltiplos escalares, no sé, No hay. al parecer no hay, ¿no? Al parecer no hay. Entonces, bueno, entonces podemos sospechar que el determinante no va a dar 0, ¿sí? En ese sentido, pues vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar a aplicar las propiedades. Y recordemos que el objetivo es llevar esta matriz a una triangular superior o una triangular inferior, ¿sí? Aplicando propiedades, ¿no? ¿Será que lo hago o miro el cuaderno? Hágalo. ¿Qué dice acá? Yo sé que Ah, ok. entonces no sabes, ¿no? Listo, muchachos, vamos a llevarla a una triangular superior, ¿sí? Es decir, vamos a buscar que todos estos números sean 0, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, Pero entonces se puede como 2, ¿no? Normal. exacto, ¿sí? Fácil, ¿no? Pues, A ver, no de la ¿qué operación debo hacer para conseguir aquí un 0? R1 menos 2, R. No, R3 R3 menos 2, R1. R3 menos 2, R1. R3 lo cambio por R3 menos 2 R1, ¿cierto? Sí, y la otra, pues lo mismo, solo que con el S. R4 lo cambio por R4 menos 3 Sí. R1, ¿cierto? Fíjense que estoy escribiendo la operación en el renglón que voy a cambiar, ¿sí? Profe, una pregunta. También. Ya teniendo un 0 en el renglón 2, ¿no se puede multiplicar por el renglón 2, el renglón 3 y el renglón 4 para dejar un 0 en la primera columna? ¿Cómo? O sea, digamos, multiplicar para cambiar el 2 de la primera columna y tercera fila por 0, ¿no se puede multiplicar, por ejemplo, el renglón 3 por el renglón 2? Multiplicar. O sea, R3 por R2. No, porque esa operación no está definida. Multiplica es números escalares por renglones. No multiplica renglones por renglones. ¿Sí? Lo que tal vez entiendo es que multiplicar, por ejemplo, menos 2 el renglón 3. No, por menos el renglón 3 y después sumárselo al renglón 4, por ejemplo. Pues, o sea, la pregunta era si se podía básicamente multiplicar entre dos renglones, pero no, bueno, ya te dijo que no lo pueden. Pues hasta donde yo sé, no. Bueno, listo. Entonces, si yo realizo estas dos operaciones a la matriz, hay un teorema que nos dice que el determinante no va a cambiar, ¿no?
Entonces, bien, vamos bien. Listo, entonces vamos a copiar lo que nos queda. 1, 3, 5, 2, 0, menos 1, 3, 4. Aquí debería quedar un 0, que es lo que estamos buscando. ¿Qué queda acá? Menos 5, 1, 2, 1, ¿no? Eso, sí, menos uno. Menos No, uno. no, espérate, el 1 ahí es menos 1 y ese es 2. 2. Aquí también me va a quedar un 0. 7, 7. Entonces, 2. Listo. Dime. no entiendo. ¿Cuál propiedad fue la que aplicó ahorita? Si era la 7 o la 4. Ah, uy, no sé. Esta creo que es la 7. Sí, es esta la 7. El determinante no cambia. Listo. No, aplicación a la propiedad 1, a la de multiplicar determinantes. O sea, en una matriz así como sería. ¿Qué? No le veo que hace aplicación a la propiedad 1, la de multiplicar determinantes. Ah, bueno, pero. Ahí cómo se aplica. No, acá. No es bueno. Yo, o sea, no es útil, digámoslo así. Hay formas más fáciles de llegar a lo que se pide. ¿Sí? Utilizando eso. Sin utilizar esto, pues. Ahora voy a conseguir aquí un 1. Pero tengo un menos 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a factorizar un menos 1. ¿Sí? Ya como Por eso no podemos solo continuar con ese beneficio. También. sí, porque hacemos eso. Sí, dice, no te puedes muy No, igual se confunde, ¿no? Porque. Yo lo voy a hacer. Ah, Yo lo voy a hacer. sí, ya lo Voy a multiplicar por menos el renglón 2, pero lo que estoy haciendo, muchachos, vuelvo y repito, es factorizar. ¿Sí? Entonces, estoy factorizando un menos 1, eso quiere decir que el determinante que voy a escribir aquí, lo debo multiplicar por menos 1. No, bueno, gracias. ¿Sí? A ver, entonces aquí queda 1, 3, 5, 2, 0, 1, menos 3, menos 4, 0, 0, menos 7, menos 11 y 2. Listo. ¿Sí? Es decir, el determinante de esta matriz multiplicado por menos 1 es igual al determinante de esta matriz. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Y ahí estamos aplicando, ¿qué propiedad estamos aplicando ahí? ¿Y siempre debemos incluir eso? Sí, de acuerdo. La 4 no la estamos utilizando, La 3. es la 3, ¿sí? La de factorizar. Factorizar entre comillas. ¿Sí? Listo, entonces ahora voy a conseguir aquí un 0 y aquí también, ¿cierto? Ya no es necesario conseguir el 0 aquí, como lo hacíamos antes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el renglón 3 lo voy a cambiar por este renglón, ¿cierto? Y el renglón 4 lo cambio por este otro renglón 4 más. Dime. Listo. Bueno, voy a ver, uy, ya no tengo espacio. Aquí acá. 1, 3, 5, 2, 0, 1, menos 3, menos 4. Recuerden que estas dos operaciones no me van a cambiar el resultado del determinante, ¿cierto? Listo.
aquí va a ir el 0 y el 0, ¿sí? Y no olvidemos colocar el menos 1 que está multiplicando. Listo. Aquí, ¿qué debería quedar? Un 0, ¿cierto? ¿Qué menos queda acá? Menos 16, menos 18. Menos 18. Listo. Aquí también debería quedar un 0. ¿Qué queda acá? Menos 32 o menos 26. Listo. Bien, vamos bien. ¿Sí? Vamos ahora entonces a buscar aquí un 1. ¿Sí? 1 sobre 16. Exacto. Vamos a detenernos un momentico ahí. ¿Sí? ¿Cuál propiedad vamos a aplicar ahí? La de factorizar, ¿cierto? Pero en realidad yo estaría multiplicando por quién para conseguir ahí un 1. Menos 1 sobre 16, ténganlo en cuenta. A ver. ¿Han pasado por multiplicar el determinante por él? Por menos 1. Por menos 1 sobre 16. No. Por menos 1 sobre 16, por eso. El menos uno que estaba afuera y otra vez menos Bueno, uno. por O eso sea, es acá positivo. siempre no sé. No, espérense, lo están interpretando mal. Sí. Ujú. La cámara. Se multiplica sobre 1 menos 16, porque se multiplica por la C, ¿no? Bueno. Entonces, estoy multiplicando esta matriz por menos 1 sobre 16, ¿cierto? Y me va a dar otra matriz. El determinante de esa otra matriz a qué es igual, según la propiedad. Al número que yo multiplico, multiplicado por el determinante de la matriz original, sería este, ¿cierto? Pero yo estoy interesado en hallar este determinante, ¿cierto? Bueno, no los voy a enredar tanto. Ahí yo digo que factorizar, porque en realidad vamos a factorizar es el menos 16, ¿sí? Y el determinante va a quedar multiplicado es por menos 16, no por menos 1 sobre 16, ¿sí? Eso es. Entonces, mire lo que voy a escribir acá. Eso es tu 1, 3, 5, 2. entendible. O sea, por eso la cerró, ¿no? 0, menos 1, no, 1. Menos 3, menos 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. La rayita del determinante, el menos 1 que ya teníamos. Menos 32, menos 26 y ya, ¿listo? Si yo factorizo de ese renglón 3 el menos 16, ¿qué queda aquí? Un 1, ¿cierto? ¿Y aquí qué queda? 9 octavos, ¿no? Esto en realidad quedaría menos 18 sobre menos 16, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo multiplico esta fracción por menos 16? ¿Cuánto me da? Menos 18, el número original que teníamos, ¿sí? Eso es una forma de factorizar cosas que no hay, ¿sí? Ahí en principio no había un 16, ¿no? Pero lo factorizamos. Y simplificando esto me va a dar lo que decía Juan Pagud. ¿Cuánto da? 9 octavos. 9 octavos, ¿sí? 9 octavos. ¿Vieron por qué yo le digo factorizar? Aquí me factoricé el menos 16. Entonces lo tengo que multiplicar. Ahí estoy aplicando la propiedad 3 de una forma muy conveniente, muy particular. ¿Sí?
Si yo colocara menos un 16 quedaría mal. ¿Cómo así? Si yo colocara literalmente lo que. ¿Así? No. Si yo colocara literalmente lo que multiplica de 3, 1 menos 16. O sea, 1 sobre 16 quedaría mal. O sea, No te entiendo. ¿En dónde colocarlo? O sea, en vez de colocar menos 16, si coloco eso, quedaría mal. Queda mal. Profe, lo que yo decía era si pues afuera se puede multiplicar ese menos 1 y menos 16. ¿sí? Claro, claro que sí. Ajá. Pero entonces esa propiedad es más cuando uno vaya a los uno. Exacto, muy bien, sí, muy bien esa observación, sí. Cuando uno vaya a buscar un 1, uno lo que hace es factorizar, exacto, muy bien. Ajá. Es más fácil así. Pero Sí. también dice, me pareció, o sea, siempre coloca el número que. El inverso multiplicativo. Si se fijan, el menos 16 es el inverso multiplicativo de menos 1 sobre 16. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. El inverso multiplicativo de. Ahora, ¿qué necesitamos? El inverso multiplicativo. Y eso no es como si yo lo Sería. lo multiplico por el. Vamos a entender. O sea, mire, usted primero, cuando factorizó el menos 1, usted multiplicó el menos 1 por el determinante. Y luego cuando factorizó acá en el 16, lo multiplicó por el determinante. Otra vez, ¿me entiende? ¿No lo puede también tomar así? ¿Cómo? O sea, que si yo factorizo un número, lo multiplico por el determinante. Sí, exacto. Pero digamos, hay una relación entre factorizar el número y este número con el cual yo estoy multiplicando el renglón. ¿Sí me explico? Bueno, continuemos acá entonces. Tal vez haciendo otro ejemplo lo entiendan un poco mejor. ¿Sí? Para quitar este 32, ¿qué debo hacer? Vale, 32, El renglón 3, ¿cierto? Y esta operación no me va a afectar el resultado del determinante. Entonces, multiplico por menos 16. Bueno, voy a dejar 16 solamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya multipliqué este menos por el menos 1. ¿Sí? Que era lo que me estaban preguntando. Voy a trazar aquí la recta y voy a colocar 1, 3, 5, 2, 0, 1, menos 3, menos 4, 0, 0, 1, 9 octavos, 0, 0, se supone que aquí debería ir un 0, 10, 10, 10 y ya. Listo. Si se dan cuenta, ya encontramos la matriz triangular, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Que ¿cuál es el determinante de una matriz triangular? ¿Cuánto da la multiplicación de la diagonal? 10, ¿cierto? Por eso es que yo estoy buscando unos, muchachos. Es muy conveniente aquí la multiplicación por unos, ¿sí? Básicamente es el último número que da acá. ¿Sí? Ustedes pueden dejar aquí cualquier otro número, pero me parece más conveniente si es un 1. ¿Sí? Listo, entonces tendríamos el determinante de esta matriz, pues ya va a dar 10, ¿cierto? Multiplicado por 16, ¿cierto? 16 multiplicado por 10, eso nos da, ¿cuánto nos da, José Luis? 60. Ah, sí, claro. Listo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? La primera matriz es siempre 100%. Exactamente. Ujú. Exacto. El determinante de la primera matriz debe dar 160. 160. Listo. Bueno, mucho ojo en la propiedad de factorizar. Voy a hacer otro ejemplo, pero esta vez lo voy a hacer con columnas. Aplicando operaciones con columnas.
Ojo, recuerden que en este ejemplo anterior necesitábamos factorizar un menos 16 y lo que en verdad hacíamos era multiplicar por el inverso multiplicativo, es decir, por menos 1 sobre 16. Ténganlo en cuenta para este nuevo ejercicio, para este nuevo ejemplo. Ahora descansa. A ver, vamos a hallar el determinante de esta matriz. Menos 2, 1, 0, 4, 3, menos 1, 5, 2, aquí hay un 1, 3, 7 menos 2, 3, menos 7, 2 y 5. 5. El determinante de esa matriz. Entonces, de entrada, pues, uno busca si esa matriz puede dar 0 o no, el determinante. ¿Para qué puede dar 0? Es decir, ¿hay alguna fila o alguna columna repetida o un múltiplo escalar de...? No, ¿cierto que no? Bueno, entonces, después de haber hecho eso, lo que vamos a hacer es proceder a reducir la matriz, ¿no? A buscar una triangular superior y una triangular inferior. Eso es. Listo, vamos a hacer eso, ¿no? A buscar una triangular superior o una triangular inferior. Vamos a utilizar operaciones entre columnas. Voy a utilizar estas dos operaciones. A 1 más 2 veces la columna 2. Y la columna 4 la voy a cambiar por la columna 4 menos 4 veces la columna 2. ¿Sí? Recordemos que quiero buscar una triangular, ya sea superior o inferior. Y aquí ya tengo un 0. Entonces, bueno. Pero a ver, la columna no estaría ya en 0 en la diagonal. Sí. O sea, con esa operación, 2 más, o sea, menos 2 más 2 da 0, estaría 2 0 en la diagonal. Ah, creo que este y este. Sí, se puso seguro más 2 ceros. Listo. Vamos a hacerlo. Esta columna 1 la voy a reemplazar por esto. ¿Sí? O sea, voy a cambiar esto. Entonces sería menos 2 por 1, 2 menos 2, 0. Esta columna quedaría igual. ¿Sí? Y esta otra también. 0, 5, 3 y 2. ¿Sí? Estamos afectando la columna 1. 2 por menos 1 menos 2 más 3, 1. Aquí daría 14 menos 2, 12 y menos 14 más 3, menos 11, ¿cierto? Ahora aquí, entonces sería 0, ¿cierto? Daría 4, 6, queda en la otra, menos 28, menos 27. Y en la otra 28 más 5, 33. ¿Eso está bien? Bueno. Listo. Entonces, si se fijan, ya conseguí conseguí aquí este 0 y este 0. ¿Qué hice yo ahora? Sí, pues no sé. Vamos a ver.
digamos, Pues resolver. ella puede hacer la matriz, ¿no? O sea, lo que está con cero, el límite solo coge la matriz pequeña del 1. Exacto, cogería esta matriz, eso sería una opción, ¿sí? Sin embargo, yo voy a seguir realizando operaciones entre columnas, ¿sí? Como para verlo cómo se hace. Ahora, lo que voy a hacer es cambiar la columna 1 por la columna 2, ¿sí? La columna 1 la cambio por la columna 2, ¿sí? ¿Qué toca hacer ahora? Multiplicar por menos 1, ¿cierto? El determinante. Entonces aquí queda 1, menos 1, 7, menos 7, ¿sí? 0, 1, 12, menos 11, 0, 5, 3, 2, 0, 6, menos 27 y 33, ¿cierto? Listo. Ahora, creemos es una triangular, ¿no? Yo creo que lo que vamos a hacer... uy. Creo que escribí esto mal, ¿no? No. Ok. Ahora nos faltaría estos dos convertirlos en 0, ¿no? Y este creo que también. Es que no veo bien la diagonal, a ver. El 27. Dejar la columna hacia arriba. Es que dibujé mal eso. 3, 27, listo, y ahora sí. Entonces la diagonal principal es esta. Sí, ese 5 y ese 6 se deberían convertir en 0, ¿no? Para conseguir una triangular inferior. Y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, Luego, pues, la columna 3 la voy a cambiar a la columna 3 menos 5 veces la columna 2, creo. Ajá. columna 3, Sí. y la misma columna, ¿no? Otra operación, ¿no? Ah, la columna 4 menos 6 veces la columna 2, ¿no? Esperen un momentito, es que aquí tengo un error. Bueno, sí. Y este 6 sería la columna 4, la cambio por la columna 4 menos 6 veces la columna 2 también, ¿no? Vamos a ver si yo aquí tengo. Ok, vamos a ver si Se supone que es válido. A ver. ¿Qué nos da entonces? Estas dos operaciones no nos cambian el resultado del determinante. Entonces podemos seguir normal. Voy a colocar aquí el menos 1 que ya teníamos y la barrita del determinante, ¿no? La columna 1 queda igual porque no la estamos afectando. La columna 2 tampoco la estamos afectando, entonces queda igual. La columna 3 sí cambia, ¿no? Entonces queda 0. Menos 5 por 1 menos 5 más 5, 0. Menos 5 por 12, eso da 60, menos 60. Más 3. Menos 57. Listo, aquí quedaría 55 menos 2. 53, ¿sí? Creo, no sé, ¿sí está bien? No, 57. Ah, uy, sí. Sí, tienes razón, 57. Ajá. Sí. Ahora, este 0 se conserva. Menos 6 por 1 menos 6, más 6, 0. Quedaría 12, sería 6 a la 3. ¿Cuánto da? 12 por 6, ¿cuánto da? 12. 2.
Se tocó hacerlo. Menos 72 más 3 da 69. Menos 69. Menos 69. Ok, ya está. No, por 27, sí, como 27. No, 27, no haría menos 99. ¿Cuánto da? Como yo. Sí, sí, menos, no. Menos 99. Bien. Ahora sería menos 6 por 2. 66. Menos 12 más 33, ¿cierto? ¿Cuánto da eso? 99. 99. Ahí sería por 11. Por menos 11, pero eso es muy. Menos 11, estoy reconfundido, sí. Mira, menos 66 más 33. 99. 90. Oiga, está pasando siempre lo mismo, ¿no? Listo. Miren, está haciendo. ¿Qué hay? ¿Qué ven ahí? ¿Ven ahí algo raro? Los están agrupando, o sea, están como el mismo número, pero con signo contrario. Véalo más. ¿Hay algo más? Menos el 11. Menos el 11. ¿Hay algo más? Son casi múltiples cabezas. Casi. No, casi multiplicar. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a factorizar El 12. un menos 1 del renglón 3. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar por menos el renglón 3. Entre comillas es factorizar el menos 1, ¿no? Entonces tendría menos 1 multiplicado por menos 1. Y voy a escribir la matriz. 1, 1, 2, 3. Menos 1, 1, 0, 0, menos 7, ¿sí? Pues sencillamente no podía, pues, Es que quiero que vean algo, muchachos. Y una mujer. ¿Sí? Y esto pues va a dar positivo, ¿no? Entonces, es como si nos olvidáramos de eso, ¿no? Ahora, ¿ven algo raro ahora sí? No, tampoco. Este determinante que igual a Determinante queda 0, ¿por qué? si se está muy clonado. No hay necesidad de hacer eso. Porque son. Ya tenemos 2 columnas repetidas. Dos columnas repetidas, ¿cierto? Entonces el determinante de esta matriz me va a dar 0. ¿Cómo es una repetir? Son iguales. 57 y 39 no iguales. De por allá. Mire, 0, 0, 57. O sea, la columna. Ay, no, mentira, Ustedes están todos pegados. No, pues yo no sé nada. No digo, No iguales. Ay, no. Te salgo con O sea, tendría que decir. O sea, pero la. Continúa. No, pero. Yo. De pronto podría llegar a ser el mismo renglón, pero el 11 no es. ¿Entiendes? No, el renglón podría llegar a ser el mismo, solo que no sea. O sea, hay que retroceder. ya la columna 57 debería ser igual a. No, no. Sí, mira, el renglón podría llegar a ser igual. sí. Pero es que el 11 no es cámara. Es que aquí yo tengo un menos 5 acá. ¿Será que por eso fue que quedó mal? Pues, a ver, entonces es que siempre No, porque ahí solamente está intercambiando dos columnas. Bueno, ya sé. El determinante sí era 0, muchachos, ya me acordé. Y José Luis tiene razón, no son iguales, pero sí son múltiplos de escalares. Sí son múltiplos de escalares. ¿Cuál es el escalar? 1. No. Obviamente el 1 no es. 7. el cero. 99 sobre 57. Bien. Si multiplico este renglón, esta columna
Por lo que dijo Juan Pagud, 99/57, pues me da este renglón. Sí, o sea, los dos renglones son múltiplos escalares. Por lo tanto, el determinante da 0. Bien jugado. ¿Sí lo vieron? Casi gano. Casi, sí. Pero, bueno. Ay, quise como cambiar Me hizo sudar por un momento. Listo. ¿Lo vieron? ¿Vieron que esas dos columnas son múltiplos escalares? Eso es, qué mañota. Qué jugador Qué jugadota, ¿no? álgebra. Listo, entonces, muchachos, pues bueno, empezando la matriz inicial pues no tenía ni filas ni columnas iguales, ni que fueran múltiplos, ¿no? Pues parecía que no. Pero haciendo operaciones elementales, pues llegamos a una matriz que tenía dos columnas que son múltiplos escalares, ¿sí? Podríamos decir la primera matriz. Se puede presentar ese caso, ¿no? En la primera matriz se podía, pero ¿cómo? Exacto, pues no es claro, no es muy claro, ¿no? Pero Entonces toca se hacer... debería como ver. Sí, se puede hacer, ¿no? Pero tal vez haga más extenso el ejercicio, ¿no? O sea, Bueno, entonces, yo creo que, bueno, con estos dos ejemplos, pues mi intención era que vieran más o menos como un procedimiento, ¿no? Un procedimiento, digámoslo así, estándar, entre comillas, para calcular el determinante de una matriz cuadrada, ¿no? Entonces, lo primero es mirar si el determinante no da 0, si da 0, ¿no? De entrada. Y eso se traduce a mirar si hay filas o columnas iguales o múltiplos. Luego de eso, pues, se lleva la matriz a una triangular superior o inferior, ¿sí? Y se procura dejar en la diagonal principal unos, ¿sí? Bueno, sí, es más fácil multiplicar por 1. Y en ese caso, pues, vamos a aplicar la propiedad de factorizar, la que nosotros llamamos factorizar. Listo. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Sí vieron que las operaciones entre columnas son un poquito más confusas? sí. Yo me pegué una confundida. Era más fácil hacer un problema. Y ahora lo mismo. No, Por eso era lo mismo, sí, ¿no? pues es un buen ejercicio para que lo hagan, para que estudien. Que por ejemplo es como algo. Sí, las columnas se recortan las ampliaciones de pieza. Bueno, no lo había pensado así, pero pues sí, también. Total, pues es una herramienta que ustedes pueden utilizar, ¿no? Ya sea operaciones por filas o por columnas, pues está bien. Hablar del parcial. Obligatorio. Bueno, aquí dicen que es por estar acostumbrados a trabajar con renglones, pues también es cierto. Solamente yo no puedo hacer ninguna el cerebro es solamente mirar. Exacto. Somos limitados. Sí, por el problema me llamo por columna. Por el problema me equivoco, sí. Bueno, ¿qué más? Ya no ¿Qué horas son? Vamos a ver. A ver. Bueno, yo creo que alcanzamos a ver otra cosita y dejamos. Pero aquí como yo como un mes también de él. ¿Y con qué vas a ver? En la lista de ejercicios, muchachos, hay bastantes ejercicios de este tipo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces la idea es aplicar las operaciones, las propiedades, ¿no? Las que vimos. Tengo una última pregunta. ¿Qué sería? O sea, aparte del tema justifico de este ¿no? Íbamos a la otra clase. O sea, ya terminamos el tema. Pero es que eso va después del terminemos. Por eso, o sea, con eso no terminamos. Falta ver, digamos, la relación que hay entre la inversa de una matriz y el determinante.
Es que se puede calcular la inversa de una matriz en el determinante. mediante el determinante. Hay una fórmula ahí, ¿sí? Y pues se las quería... Y las puntos son las por dos, No, de cualquier tamaño. ¿y cuándo vemos las puntos? Eso, para eso tengo que ver la punta. Sería ese, sería. Pero eso me parece que es muy complicado. Las puntas que dicen. Bueno, voy a definir la transpuesta de una matriz. ¿Sí? Definición. Matriz transpuesta. ¿Qué es la matriz transpuesta? No es más que intercambiar filas por columnas. ¿Sí? La matriz transpuesta de la matriz A de n por n es la matriz. Sí, es muy fácil. O sea, no es hacer operaciones ni nada. No, es que lo saben de diferente. Lo saben de diferente. La matriz que resulta Cuando pone dificultad. de intercambiar filas por columnas. Filas por columnas. ¿Listo? Sí, es como lo estaba explicando Juan Pablo. Aquí tengo un ejemplo. No, por ejemplo, a ver. 1, 2, 3, 5, 7, 2, 8. Esta matriz, ¿sí? Vamos a llamarla la matriz A. Si se alcanza a ver. ¿Sí? ¿Cuál sería la matriz transpuesta? A transpuesta. La transpuesta de una matriz siempre se representa de esta forma. ¿Sí? Un exponente T, digámoslo así. Entonces, me fijo en las filas de acá. ¿Sí? Las filas de esta matriz van a ser las columnas de esta matriz. Así. Entonces, cambio filas por columnas. Cambio filas por columnas. 5, 7, 2, 8. Sí, y ya, esa es. Muy fácil de hallarla, muy sencillo. O sea que no se pueden matrices cuadradas. La cámara que viene. ¿Cómo? Sí, también. O sea, cambió el tamaño. ¿M con N o N con M? M por N. O sea, puede ser. No necesariamente tiene que ser igual el número de filas y el de columnas. Y si lo fuera, compañía. Lo mismo. No. Siempre es filas por columna. Dime. Siempre es filas por columna. Sí, si voy a hallar la transpuesta de esta matriz, pues cambio las filas por columnas. No sé qué aplicaciones tienen. Uy, no sé. Sería lo mismo. O sea, no sabía qué Supongo que en robótica, es que en robótica trabajan muchas matrices, pero no estoy seguro, la verdad. No, te digo. ¿Qué? O sea, me parece cobrar de cambiar filas por columnas. Siga comiendo. Ya cobraron. Prueba de la primera dificultad esa reclamó cómo sería por diferencia. ¿Cómo? Propiedades, ya. Vamos a ver algunas propiedades de la transpuesta de una matriz. ¿Sí? Por ejemplo, la transpuesta de una matriz, ¿cuál será? La misma, ¿cierto? Eso se ve. Es la matriz A. ¿Sí? La transpuesta del producto, ¿a qué sería igual? A este producto. ¿Sí? Se tienen que voltear. ¿Sí? Y pues bueno, aquí las condiciones, ¿no? Se tienen que tener en cuenta las condiciones para multiplicar las dos matrices, ¿sí? Para que tenga sentido esa propiedad.
Vamos a multiplicar. Bueno, y esta última propiedad, muchachos. La transpuesta de la suma es igual a la suma de las transpuestas. Ajá. Es igual a la suma de las transpuestas. Más de transpuesta. Y aquí, pues no, pues aquí A y B deben tener el mismo tamaño, ¿no? Para que se puedan sumar, claramente. Listo. Y una propiedad, pues, digamos, final. Bueno, con esto ya terminamos, diría yo, por hoy. El determinante de la transpuesta, ¿sí? Pongámosle propiedad 8. El determinante de la transpuesta de una matriz es igual al determinante de la matriz original. ¿Sí? Eso es, Juan Pablo ya lo... Pero ahí sí es para el colegio. Exactamente. Bien. Ajá. Para poder hablar de determinante, pues debe ser matriz cuadrada. O sea, es una matriz cuadrada, no. O sea, obviamente hay que dar todavía con el por 3, pero. Se le cambia un ejemplo, a ver, piensas en YouTube. Exacto. Julio profe. ¿Él explicó la respuesta? Bueno, La inversa explica. queda pendiente lo de la inversa, ¿sí? Bueno, tenemos que llegar a esta fórmula. Y sí. Así se calcula la inversa de una matriz cuadrada, en forma general, ¿sí? Y aquí ya vemos por qué el determinante debe ser diferente de 0, ¿no? Para que se pueda hallar la matriz. ¿Sí? Si el determinante de la matriz da 0, entonces no tiene inversa. Porque no se podría hacer esta fórmula. ¿Sí? Vamos a, bueno, a definir qué es la punta. Y ya. Sí, este sería como el objetivo y si se alcanza regla de Kramer, pero no sé. Estoy pensando. Si se alcanza. Pero. Eso está en el libro, eso está en el libro. Sí, todo está en el libro. Justo que en la lista de ejercicios del corte pasado que tenía la junta. Y tocó intentarla para demostrar. Eso siempre va a ser, o sea, el tamaño va a ser como cambiar, la ciencia mejora y la respuesta va a ser. Exacto. Bien. ¿Qué más preguntas tienen, muchachos? La respuesta va a ser Bueno, muchachos, pues dejamos hasta luego. Nos vemos el jueves. Recuerden que este jueves en 8 es el último parcial. ¿Cómo así es? Me volvió a hacer. No sé, pero no hay tiempo, no hay espacio, ¿dónde? ¿Cuándo? Compartir. Yo pongo la cámara. Mandarinas. Yo pongo la mandarina. Bueno, muchachos, nos vemos. Aguantaré. Pues los que están conectados se pueden desconectar ya. Hasta luego. Hasta luego.